En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere hacer a Dios, el cual por ti murió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que da en su muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía y por tanto tu cruz soporta ya. Toma la cruz, toma la cruz de Cristo. Amén. Sí. Quisiera invitar aquí adelante a algunos hermanos que entregaron su vida al Señor a través del bautismo. Hermano Dino, por favor. Víctor Julio Pedraza, ¿está el hermano Víctor Julio? O si está algún familiar, porque me dijo, venga hermana, por favor. William Andrés Chacón. ¿William vino hoy? Hermana Miriam Suárez. Gloria Borges. Sandra Patricia Montoya. Vengan, por favor. Hágale entrega, hermano Dino, por favor, de estas Biblias.
Víctor. Ella recibe la del hermano Víctor. Mientras viene nuestra hermana a recibir también su Biblia, quiero mencionar algo. Faltan 5 minutos para las 12, así que ya no hay tiempo para la predicación. Amén. Ustedes dirán que es una broma, pero a partir de la próxima semana, el culto se debe terminar a las 12 del día por voto de unión. De la unión, no es si queremos, sino que así debe de ser. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy diciendo esto? Y no solo para la iglesia central, es para toda la Unión Colombiana. Porque los hermanos se cansan. Y es verdad. ¿A qué queremos volver, hermanos, con este voto que la Unión ha tomado? A que lleguemos a tiempo y salgamos a tiempo, y totalmente de acuerdo. Así que ahorita solo puedo orar y nos vamos. ¿Sí les parece? ¿Me dan mi despedida, mi última? ¿Les parece? Hermanos, antes de ello tengo en mi mano un afiche que está promocionando una ofrenda que promovemos al año, que es la ofrenda de gratitud. Se está promoviendo en los meses de julio y agosto. Las diaconisas tienen los sobres, los van a entregar a continuación. Hermana Blanca, hagámoslo de inmediato, por favor. Llévenlo a su casa. ¿Por qué dar una ofrenda al Señor? Yo lo hago, hermanos, anualmente, por la salud, por la vida, porque me da la oportunidad de ser su hijo, por mi familia, por las bendiciones recibidas. Si usted quiere hacerlo hoy mismo, lo puede hacer, pero llévelo a su casa. Tenemos 2 meses, julio y agosto, para esta ofrenda, hermanos. Solo lo hacemos, mis amados, solo lo hacemos si reconocemos que Dios nos ha guiado, nos ha bendecido, nos ha guardado hasta hoy. Hermanos, si usted gusta, lleve su sobre y llévelo a su casa. Ojalá todos los pudiéramos llevar. No es la cantidad, hermanos, es el propósito con que lo hagamos. ¿Por qué lo hago? Porque reconozco que Dios me ha bendecido grandemente. No es la abundancia, sino más bien el motivo por el cual lo hacemos, para gloria de Dios. Volviendo, hermanos, a la decisión que están promoviendo a través de la unión, vamos a hacerlo, hermanos, a partir del próximo sábado, que iniciamos un nuevo trimestre. Entre otras cosas, los que no se han hecho los folletos de escuela sabática que ya han llegado para el próximo trimestre, pueden acercarse a la vitrina después de despedir sábado de adquirirlos. Así que el próximo sábado, hermanos, ya ustedes verán que el programa de aquí adelante cambiará. Nos toca recortar un poco de cosas por respeto a nosotros mismos, a ustedes y a mí también, y salir a las 12. Así que yo le invito a los hermanos que llegan un poquito tardecito, como a las 11:30, ¿verdad? O 11, a que lleguen un poco más temprano para poder ser edificados a través del estudio de la palabra del Señor. Les decía hace un momento a los hermanos que el propósito de venir el sábado a la iglesia solo es uno. ¿Cuál? Alabar y glorificar a Dios, ser gratos para con Él por las bendiciones recibidas. Y el centro del culto, del estudio, es el estudio de la palabra del Señor. Y si venimos a la iglesia y no queda tiempo para estudiar la palabra del Señor, no tiene, hermanos, sentido. Vendríamos como a un club a distraernos, a que alguien cante bonito, toque bonito, pero no más. Hermanos, el centro de el culto es y debe ser el estudio de la palabra del Señor. Quiero invitarles, mis amados, para que juntos vayamos al libro de Zacarías, donde fuera la lectura bíblica, por favor. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Pero antes de leer la palabra del Señor, hermanos, si no se incomodan, tengamos una oración, ¿les parece? Oremos. Eterno Padre,
Tu poder está en tu sabiduría y en la expresión de tu palabra. Con tu palabra creaste todo lo que existe hoy. Y tu palabra sigue teniendo el mismo poder hoy para aquel que cree y se acerca a ti con fe. Y nosotros en esta hora hemos venido para honrarte y glorificarte a ti, el único Dios que existe sobre todo el universo. Los hombres han inventado imágenes, las filosofías han centrado la adoración en el hombre, mas nosotros adoramos al único Dios que merece honra y gloria por la eternidad. En esta hora, al estudiar tu palabra, fortalece nuestra fe. Quédate en nuestros corazones y respóndenos según sea la necesidad de cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Los hermanos que van a participar de la Santa Cena, hoy será a las 3 de la tarde. Hoy la Santa Cena será a las 3 de la tarde. Leo lo que dice el libro de Zacarías, hermanos. Mire quién está a su lado para que en lo posible todos seamos edificados. Pastor a Zorobabel. De Dios, de Jehová dice. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, el poder de Dios está en su espíritu. Dios es espíritu. Y en espíritu es necesario que le adoremos. ¿Dónde está su espíritu, hermanos? A ver, en su cuerpo, ¿dónde está ubicado su espíritu? ¿En los pies, en las rodillas, en el estómago? ¿En dónde? Dios habla y la única manera como entendemos a Dios es con los 5 sentidos. Por lo tanto, Dios habla, su espíritu habla a nuestro espíritu, habla a nuestros 5 sentidos. Y he dicho, hermanos, un poco fuerte para algunos que me han escuchado, que en estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor, serán salvos aquellos que estudien la palabra de Dios y no aquellos que crean en un Dios por tradición, porque me lo dijeron, porque me lo transmitió mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, no, sino porque lo he comprobado a la luz del estudio de la palabra del Señor. Seremos salvos los que no solamente lo estudiemos, sino que también lo obedezcamos, hermanos. Pero lo que quiero mencionar en este versículo 6 dice que no es con fuerzas, hermanos, ni con montón de gente que se gana una batalla, sino con el poder de nuestro Dios Espíritu Santo. Y yo he predicado parte de este mensaje ya para ustedes. Cuando pregunté en algún momento si el Padre Celestial es Dios, ¿y ustedes respondieron? Que sí. Y pregunté también que si el Señor Jesús es Dios, y me respondieron que sí. Y pregunté también que si el Espíritu Santo es Dios, ¿y qué me respondieron ustedes? Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, ¿es nuestro Dios Espíritu Santo? Y la respuesta es sí, alabado sea Dios. Nunca usted podrá ser salvo sin que nuestro Dios Espíritu Santo redarguya su corazón, lo capacite y lo transforme a través del poder de Cristo para un día ser presentado ante nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, podríamos decir hoy que estamos en la dispensación de nuestro Dios Espíritu Santo. Ese poder que transforma los corazones de los hombres, hermanos. Y si estamos en la dispensación de nuestro Dios Espíritu Santo, la pregunta es, ¿comprendemos? Hermanos, la pregunta es, Sonido. Gracias. Si estamos en el tiempo de la dispensación de nuestro Dios Espíritu Santo, ¿sabemos en qué día estamos viviendo, hermanos? ¿En qué día estamos viviendo?
Leo un pasaje que lo he extraído del libro titulado Mensajes Selectos, tomo 1, página 145, para que tomemos un contexto. Oído, estamos en el gran día de la expiación. ¿Comprendemos qué significa la palabra expiación? Expiación significa limpieza de los pecados. En el pasado, para el perdón de los pecados, los hombres llevaban ante el sacerdote un corderito, ¿recuerdan ustedes? Y colocaban las manos sobre la cabeza del corderito y en modo silencioso oraban confesando delante de Dios los pecados, y luego este hombre que confesaba los pecados cogía y degollaba el cordero, y luego el sacerdote tomaba la sangre y la asperjaba sobre aquel velo para expiación de los pecados. Y estoy leyendo que hoy estamos en el día de la expiación. ¿Qué significa eso? Que usted y yo somos salvos por la sangre que Cristo derramó en la cruz en favor de cada uno de nosotros. Somos salvos en la experiencia, la calidad de relación que tengamos en relación con Cristo. Somos salvos si hacemos su voluntad. Y entonces dice, estamos en el gran día de la expiación, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento, nuestros pecados han de ir ante la mano de Dios, ante el juicio de Dios. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. ¿Qué mensaje, qué experiencia necesitamos estar viviendo cada uno de nosotros hoy? Insisto, el pueblo de Dios, hermanos, debemos de estar vivenciando la seguridad de la salvación que Cristo ya nos dio. Y entonces sigue diciendo, el mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando grandemente despojar a este mensaje de su poder, para que la gente no esté preparado para resistir en el día del Señor. En el último mensaje que tracé para ustedes desde este lugar, les mencioné que creo, hermanos, estoy convencido que realmente estamos viviendo o hemos entrado en la última etapa del fin del mundo, que realmente estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Estamos viviendo el tiempo del fin o el fin del tiempo? El fin del tiempo. No sé si así lo considera usted. Esa es mi percepción de manera personal, hermanos. ¿Y qué sucede con nosotros como iglesia? Este mensaje, discúlpenme los amigos que nos acompañan hoy, mis amados, pero este mensaje es exclusivo para la iglesia. Y usted dirá, amigo, que ha venido hoy, entonces no es para mí. También, porque todos somos humanos y Cristo murió por todos nosotros. El primer subtítulo que he colocado a este mensaje es: el peligro de que la luz se vuelva tinieblas. Este magno conocimiento que tenemos como iglesia, que no lo tiene ninguna otra iglesia, hermanos. La verdad que nosotros tenemos como doctrina, no lo profesa ninguna iglesia. Hace un momento que les hablaba acerca de hacer la obra misionera a través de la manito que les entregamos, les decía que hoy multitud de iglesias solo se interesan en el lucro, el ganar dinero para el bolsillo de esos pastores, pero no están preocupados en preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. ¿Y cuándo, hermanos, la luz se puede volver tinieblas en nuestra iglesia? ¿Cuándo? Leo un párrafo, bueno, 3 párrafos que he traído, pero antes de leer esos párrafos, quisiera que vayamos al libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 16. El libro de San Juan, en el capítulo 16, el Señor nos habla, nos insta, hermanos. Los versículos 7 al 14. El versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuál es el Consolador? ¿Quién? Mi Dios Espíritu Santo. No sé si lo es el suyo, pero el mío lo es. Es mi Dios Espíritu Santo. Él es el Consolador, el cual viene para redarguirnos, cambiarnos, transformarnos. Y dice el versículo 8: y cuando Él venga, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo de pecado,
Nadie, hermanos, que forme parte del pueblo de Dios puede decir que el Espíritu Santo está sobre su vida si vive en pecado. Porque el Espíritu Santo, la primera obra que hace en cualquier ser humano sin excepción, es redarguir su corazón y hacerle reconocer que está en pecado, para que reconociéndolo se aparte y sea renovado. ¿Recuerdan ustedes del primer paso de la salvación? Que se llama justificación. Dentro del paso de la justificación está reconocer el pecado, confesarlo y apartarme de él, hermanos. Así que no es posible que alguien que se dice ser adventista y se está preparando para la segunda venida de Cristo pueda vivir en pecado. No es posible. ¿Por qué? Porque, hermanos, alguien que dice ser adventista debe vivir como un hombre santo, un hombre espiritual que anhela el segundo advenimiento de Cristo a esta tierra. Mis amados, y el versículo está diciendo: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién convencerá, hermanos? ¿Pero usted y yo estamos en el mundo? No, no estamos en el mundo. Pero no somos parte de Él. Estamos en este mundo, hermanos, pero no formamos parte de Él, dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Quién? ¿Los de la iglesia o los del mundo? Los del mundo. Y el versículo 10 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Cristo, mi Rey y Señor, lo venció, hermanos, cuando muriendo en la cruz y siendo sepultado se resucitó al tercer día. El Señor lo venció. La pregunta es: ¿lo ha vencido usted? ¿Lo he vencido yo, hermanos? Y yo no lo podré vencer por mí mismo, tan solo lo podré hacer con el poder de mi Dios, Espíritu Santo. Y el versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Y entonces vuelvo e insisto, hermanos, ¿está el Espíritu de verdad en tu vida? Porque es inaudito. No puede ser que el Espíritu de Dios esté en usted y esté en mí y yo no estudie la palabra de Dios. Es imposible que el Espíritu de Dios esté en mí y yo no cante alabanzas a Dios. Es imposible que el Espíritu Santo esté en mí y yo no gane un alma para el Señor en el año, hermanos. Eso no existe. Eso no existe, hermanos. Una persona que vive en el Señor se goza de la salvación que Él le ha dado, y al gozarse de la salvación la comparte a otros. Es imposible, hermanos, que el Espíritu Santo esté en mí y yo viva en pecado. Eso es imposible. Tal cosa no existe. Entonces, frente a esta connotación, pregúntese usted: ¿está el Espíritu de verdad en usted o está solo un mero conocimiento de la doctrina de esta iglesia? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Hermanos, el Señor en su palabra en el capítulo 14 lo dice, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El Espíritu Santo me conduce a la verdad, y la verdad es una persona, es Cristo. Y entonces dice, hermanos, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo con el pueblo de Dios? Lo prepara para la segunda venida del Señor. Le enseña los pasos, las cosas que se deben de dar antes de la venida del Señor. Hermanos, yo los he molestado mucho a ustedes, y espero cuando me vaya al menos recuerden esa parte, que los molesté. Les he enseñado 7 pasos que se deben de dar antes de la venida del Señor. No los voy a repasar porque eso ya raya. Pero mis amados, ninguno de los que asisten a esta iglesia, miembros de esta iglesia, regularmente pueden decir: el pastor no nos dijo que esto iba a acontecer, porque lo he hecho, hermanos. Y mi tarea como pastor, si el Señor me lo permite, donde vaya, será preparar a este pueblo para el encuentro con el Señor. Si algunos no quieren vivir a la altura de la verdad que tenemos, que no lo viva, pero que no lo hagan por falta de conocimiento. El Señor en su palabra dice, hermanos, si es un poco duro: mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
no será así con nosotros. Usted no tiene excusa delante de Dios con toda la verdad que tenemos. Y no quiero alabarme a mí mismo. Yo he mencionado muchas cosas, hermanos, delante de ustedes, las cuales ustedes son testigos y los ángeles son testigos que las he enseñado. Y hoy necesito hablar de algunas cositas que son indispensables para ustedes, hermanos, y para mí. Si alguno tiene que irse antes, siéntase libre y váyase, pero yo voy a terminar a las 12:30, hermanos. Antes de esa hora no puedo terminar, porque he orado por este mensaje para tratar de compartirlo. Dice: Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo hace, dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Usted tan solo glorificará a Dios si el Espíritu Santo está sobre usted. Usted alabará al Señor porque el Espíritu Santo está sobre usted. Y ahora sí leo 3 apartes que he tomado del libro Mensajes Selectos. Tomo uno, página 155. ¿Cómo hace Cristo para que su pueblo le sea sumiso? ¿Le sea qué cosa? Hermanos, saben que hablando de los seres humanos, una de las cosas más difíciles entre nosotros es ser sumisos. Ni mi papá me manda como usted me manda. ¿Usted cree que le voy a obedecer? No lo hice con mi papá, ahora sí menos con usted. ¿Han escuchado alguna esposa que dice eso al esposo? La respuesta es: ¿para qué se casó entonces? Porque Pablo, hablándole a las mujeres y a los hombres, dice: sed sumisos el uno al otro. No, hermanos, una de las grandes luchas de nosotros los seres humanos es el orgullo. Nos cuesta reconocer que soy orgulloso, que soy mal geniado, que tengo mal carácter, que mire, que se caiga el mundo, pero yo no voy a cambiar. Bueno, si no vas a cambiar, sienta usted que ya está perdido y se va a perder. Porque todos los seres humanos necesitamos cambiar algo, porque aquí no hay uno perfecto, hermanos. Voy a decir algo de alguien que está aquí presente, y lo digo con autorización de esa persona. Tuvo una enfermedad fuerte y me dijo: pastor, si yo me hubiera muerto, me hubiera perdido. Me dolió. Si yo me hubiera muerto, me hubiera perdido. Hermanos, ¿cómo Dios nos tiene que humillar, doblegar para cambiar? Sin embargo, discúlpeme, digo algo confrontativo. ¿Cuántos de los que están sentados aquí? Pues no. Pues no, quédese así. ¿Han visto a los niños que levantan los hombros o como que dice: ¿qué me importa? Hermanos, quiero decirle que esto nos importa a todos. Si usted aspira a ser salvo, humíllese. Yo he tenido que humillarme en este año mucho. Dice: ¿cómo hace Cristo para que su pueblo le sea sumiso? Mediante el poder de su Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, habla a la mente e impresiona la verdad. Hermanos, el Espíritu Santo impresiona en la mente la verdad de las Escrituras, habla a la mente e impresiona la verdad en el corazón de los hombres. ¿Quién lo hace, hermanos? Qué duro que en muchas ocasiones yo mismo, como siervo de Dios y pastor, como dijo una hermana, disque pastor, y les pido perdón si en algún momento he hablado o he herido a alguien con lo que digo. Pero queriendo a veces construir, se destruye. Ser a veces malinterpretado es fácil. Y cada uno de nosotros llevamos cargas, hermanos, que usted llevará su carga, no sé cuál sea.
Lo único que sé es que como pastor, o los pastores, algunos tenemos una responsabilidad delante de Dios, y es no faltar a la verdad. Tenemos que decir la verdad y tenemos que actuar conforme a la verdad. Una cosa he aprendido a través de los años, y es no salir aquí, hermanos, a predicar para hacer una presentación común, para hacer un relleno. Creo que si Dios me dio la oportunidad de ser un pastor y tener una hermandad tan bella como ustedes, debo de decir siempre, ¿qué cosa, hermanos? La verdad. Y digo nuevamente que si en algo he herido a alguien por decir la verdad, perdónenme, pero espero que Dios no me juzgue por haber faltado a ella. La segunda parte dice: el periodo de una gran luz espiritual, si esa luz no es sagradamente apreciada, ni se actúa conforme a ella, se convertirá en un periodo de oscuridad. Y yo pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué periodo de oscuridad, qué periodo está viviendo la iglesia hoy? ¿De luz o de oscuridad? Hermanos, mira, a nivel mundial la iglesia adventista está tibia y la iglesia tibia está perdida. La tibieza en la iglesia está, hermanos, coloco un ejemplo sencillo. Muchos de los que están aquí trabajan en empresas y se levantan a las 4 de la mañana para poder cumplir el horario y llegar a las 6 o 7 de la mañana a esa empresa, pero a la iglesia llegamos a las 11 de la mañana. Sencillo, hermanos, y no nos queda tiempo entre semana para estudiar un sencillo folleto de escuela sabática. Mis amados, estamos viviendo en un tiempo de oscuridad espiritual. ¿Vivimos a la altura de ese conocimiento hoy? Si los hombres no aprecian la sagrada impresión hecha por el Espíritu de Dios y se sitúan en terreno santo, esa impresión se fumará de su fuente. ¿Qué cosa, hermanos? Esa impresión dice, hermanos, y se sitúan en terreno santo. ¿Qué o cuál es ese lugar? ¿O cuál es ese terreno santo, hermanos? ¿Cuál es? ¿Recuerdan ustedes cuando muchos de los hombres que Dios llamó, cuando Él se manifestaba? Un ejemplo, ¿recuerdan ustedes a alguien que el Señor le dijo: quítate la sandalia de tus pies, porque el terreno donde está es santo? ¿Esa tierra era santa, hermanos, sí o no? No. ¿Qué lo hacía santo? La presencia de Dios. Eso significa que el terreno tú lo haces santo. Puede ser su casa, su empresa, su universidad. El terreno se hace santo porque tú invitas a Dios a su vida. Quita la sandalia de tus pies porque el terreno donde está es santo. Hermanos, ¿estamos nosotros en terreno santo, caminando cada día como en la presencia de Dios? Los que deseen avanzar en conocimiento espiritual deben estar cerca de la misma fuente de Dios y deben beber vez tras vez de los manantiales de salvación tan benignamente abiertos ante ellos. Nunca deben abandonar la fuente de refrigerio, sino que con corazón henchido de gratitud y amor ante el despliegue de la bondad y compasión de Dios, deben participar continuamente del agua viviente. Y tercer aspecto: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado el cuidado, la dirección y las bendiciones del Señor? Posiblemente todos. Pero aún así no creemos, hermanos, que debemos de vivir, pensar, comportarnos como santos. Esto se ha cumplido literalmente en el caso de muchos, pues el Señor les dio un discernimiento más profundo de la verdad, de su carácter, de misericordia, compasión y amor. Y sin embargo, después de haber sido así instruidos, se han alejado de Dios en incredulidad. ¿Cómo se siente aquella persona que un día fue adventista y hoy está lejos de Dios? ¿Cómo creen que se siente, hermanos? Hermanos, vayamos donde vayamos, nunca tendremos paz, porque el Señor así lo ha dicho en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Siempre no son felices, hermanos. ¿Por qué? Porque la única felicidad para aquel que ha conocido a Cristo está en Cristo. El que no ha conocido a Cristo, una discoteca, un alcohol, un tabaco, una droga, un sexo loco, eso puede ser felicidad. Pero a los que conocemos al Señor, hermanos, tan solo somos felices si estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se sentirá aquella persona que se ha alejado de Dios, hermanos? ¿Feliz o infeliz? En algún momento le dije a alguien que se había apartado de la iglesia, le dije: hermano, yo veo, porque después de haberlo visitado 3 veces, dijo: pastor, déjeme vivir la vida como yo quiero. Le dije: hermano, pues mi deber es invitarle a que vuelva al Señor. Pero ya que usted dice que escoge vivir la vida como usted quiere, déjeme decirle solo una cosa: sálgase de la iglesia y vaya y viva perdidamente como quiera y sea feliz viviendo perdido. O vuelva al Señor y sea feliz en Cristo Jesús, porque no existe parte media, hermanos. O somos del Señor o somos... No existe término medio, mis amados. Eso me hace acordar y da tristeza referirme a ello. La iglesia donde crecí, me senté aquí alguna vez, no era común sentarme en la banca de adelante, y un hermano a quien yo admiraba por sus predicaciones, yo estaba haciendo irreverencia aquí en la banca, se bajó de plataforma y me hizo pasar un oso que hasta hoy no lo olvido. Me cogió de la orejita y me sacó por el pasillo para afuera. Yo le agradezco porque eso me hizo reaccionar por mi comportamiento. Pero lo menciono, hermanos, por lo siguiente: ese anciano que me sacó un día de la oreja por el pasillo me vio crecer. A mis 16 años ya miraba a las muchachas. Y no miraba a una, miraba a 2 y a 3. Y me dijo: si vas a tener novia, tenga solo una líder. Sí, Señor. Y cuánta tristeza sentí cuando una vez, al venir de la universidad, el hermano que me jaló las orejas y me aconsejaba había abandonado la iglesia, ahora vivía con una mujer que no era la esposa, ahora trabajaba en sábado, ahora llegó a decir: lástima el tiempo que perdí en la iglesia. Y si estoy hablando de algún hermano que fue miembro de esta iglesia y se alejó, yo le pregunto: ¿perdió su tiempo en la iglesia? Y aún, discúlpenme si soy un poco confrontativo, ¿hay alguien aquí sentado que está perdiendo el tiempo en la iglesia? No lo sé, ¿a quién estaría hablando? ¿Habrá alguien aquí sentado que está perdiendo el tiempo en la iglesia? ¿O está siendo edificado en el Señor, mis amados? La segunda parte: debemos vencer el mundo, la carne y el demonio. ¿Es fácil, hermanos? ¿Debemos de vencer qué cosa? El mundo, la carne, no la carne de cerdo ni de pollo, no estoy hablando de carne de comer. Debemos de vencer el mundo, la carne y el demonio. ¿Cómo vencemos el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? Y entonces quise subrayar un poquito esto, hermanos. El mundo, sus atractivos, vicios, entretenimientos, vanidades y modas. Debemos de vencer el mundo. ¿Qué le ofrece al mundo? ¿Cómo nos sentimos tentados, hermanos, ante lo que ofrece el mundo? La carne, reconocer nuestras debilidades, reconocer qué es lo que nos atrae todavía cuando vemos, escuchamos y aún sentimos. Y el demonio, ¿cómo vencemos el demonio? ¿Recuerdan, hermanos, cómo venció nuestro Señor Jesucristo en aquella tentación cuando hubo estado en ayuna 40 días allí en el desierto, y ahora viene y el enemigo le dice: si eres el Hijo de Dios? 3 cosas, ¿recuerdan ustedes?
Como dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y tenía hambre el Señor Jesús en ese momento, mucha. Segunda, ¿recuerdan? ¿Cómo? ¿Escrito está? No, ya no solo de pan vivirá el hombre. Es que todos fueron escrito está. Y el diablo sabe dónde está escrito. Los que no sabemos somos nosotros. ¿Qué le dice la segunda? David. A sus ángeles mandará acércate de ti que tu pie no tropiece en piedra. Cuando le colocó allí en lo alto, échate, que a sus ángeles mandará. ¿Recuerdan ustedes? ¿Y qué le respondió el Señor? Escrito está. ¿Y qué está escrito? Al Señor adorarás y a Él solo servirás. Y tercero, ¿cuál es la tercera? Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Hermanos, esas mismas tentaciones que el enemigo le presentó al Señor Jesucristo son las mismas que se presentan para nosotros hoy. Y entonces, cada uno de nosotros necesitamos vencer el mundo. Y escuchaba a un joven de nuestra iglesia, curiosamente, cuando vino por ahí un cantante llamado Juanes, no sé si lo conocen. Uy, pastor, viene Juanes, pastor, yo voy a ir. Juanes. Un Juanes le hizo ir a un concierto. Y pastor, ¿qué hay de malo ir al concierto? Yo le respondí solo esto: si con estar en ese concierto usted alaba a Dios, vaya. Pero si ese concierto no es para alabar a Dios, sienta usted que está en el lugar equivocado. Como para algunos que puedo estar hablando, algunos posiblemente aquí. Pastor, ¿qué hay de malo ir a cine? La pregunta es, ¿con ir a cine usted alaba a Dios? Si lo alaba a Dios, vaya. Así de sencillo. Si lo que usted come, con lo que usted se viste, alaba a Dios, entonces hágalo, que el pastor no tiene que decirle nada. Usted allá con su conciencia, y la conciencia es gobernada por nuestro Dios Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está sobre usted, usted hará la voluntad de Dios y no la suya. Al recordar algunos pasajes, hermanos, en la cual el Señor nos habla, un poco duro mencionarla. Primera de Juan dice, el que practica el pecado es del Señor Jesucristo. Ok, está bien. Y primera de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quién devorar. Lo sabemos, todo esto lo sabemos. Como también el Señor dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pastor, es que el diablo es mi vecina. Bueno, resístala entonces. Pero resista al enemigo, mis amados. ¿De qué manera lo está haciendo usted? He traído mensajes selectos, tomo 1, página 144, de donde quiero compartir para ustedes una corta lectura, mis amados, que dice: no hay nada, oído que esto es muy bonito, no hay nada que Satanás tema tanto. ¿Teme Satanás? Sí. Curiosamente, mire lo que dice: no hay nada que tema tanto Satanás como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre la iglesia. Y entonces viene una pregunta: ¿qué impedimento tiene usted? No piense en el que está a su lado. Ah, sí, aquí la hermana, sí, uy, esa hermana tiene que cambiar. La pregunta es: ¿qué tiene que cambiar usted? No se pregunte, no pregunte el vecino. El enemigo teme cuando usted quiere consagrar su vida al Señor. El enemigo teme cuando usted quiere abandonar el orgullo. El enemigo teme cuando usted quiere abandonar la mentira, porque usted está cerrando una puerta por donde el enemigo trabaja su vida. Hermanos, no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Y entonces, disculpe, me pregunto, ¿será que esta iglesia es una iglesia decaída? Se quedan callados. ¿Es esta una iglesia decaída? Algunos dicen que como que la cabeza como que no sabe para dónde va, cada uno con su conciencia. Hermanos, qué bueno que pudiéramos decir: no lo es, porque cada uno de nosotros estamos en Cristo Jesús. Mis amados, el tercer aspecto, resumido todo lo que estoy diciendo, porque son las 12:30.
el don del Espíritu Santo, ¿está el don del Espíritu Santo en nosotros? Mira lo que dice Juan, hermanos, capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Se dice así, hermanos? Y estará en vosotros. ¿Está el Espíritu Santo en nosotros, hermanos? Y traje este otro libro titulado Hechos de los Apóstoles. En la página 41, Dios dice lo siguiente: oído. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios porque las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Resumido, ¿quién no está siendo apreciado hoy por el pueblo de Dios, hermanos? Nuestro Dios Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo no lo debemos de esperar como un evento en el futuro, debe ser una realidad hoy en el presente para cada uno de nosotros. Y cuarto y último aspecto, la iglesia ha de levantarse y arrepentirse. Y entonces pregunto, hermanos, ¿tenemos hoy algo, mis amados, de qué arrepentirnos? Vayamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Convertíos al Señor, ¿con qué, hermanos? Con todo vuestro corazón, con lloro, ayuno y lamento. ¿Ha sentido usted algún momento tanto dolor en su corazón? O mejor, replanteo la pregunta: ¿ha vivido usted algún momento sobre esta tierra en la cual ha sentido mucho dolor sobre su corazón? ¿Cuál fue? Lo más seguro fue cuando perdió un ser querido. ¿No es así o no es así? Qué duro nos da, hermanos, cuando perdemos un ser querido, duro. Y el texto está diciendo, mis amados, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y yo pregunto, hermanos, si en este momento mi corazón fallara y comenzara a morir, ¿sentiría gozo en mi corazón porque estoy en Cristo? ¿O sentiría tristeza y angustia porque no he vivido a la altura del conocimiento y temo perderme? Mis amados, el versículo 13 dice, rasgad. ¿Rasgad qué cosa? ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento quién rasgaba sus vestidos? ¿Cuándo se rasgaban los vestidos los sacerdotes mejor? ¿O una persona? ¿Recuerdan ustedes cuándo? Jot, eso, gracias, dama. Jot. O los sacerdotes rasgaban sus vestidos, rasuraban su cabeza y se sentaban sobre ceniza, silicio. ¿Cuándo lo hacían? En humillación al Señor. ¿Por qué lo hacían? Mejor sería por interceder por el pueblo, porque el pueblo no obedecía, porque había un pecado que resistía a Dios y no querían cambiar. Sí. Y eso es lo que está diciendo, rasgad vuestro corazón, ya no los vestidos, hermanos, vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro corazón? La mente. Rasgad vuestro corazón, como quien dice, quitad de vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Y alguno de ustedes se puede estar diciendo en este momento, pastor, yo me convertí cuando me bauticé. Pero ha vivido convertido cada día que el Señor le ha dado para vivir sobre esta tierra. Mis amados, convertíos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, hermanos. ¿Y que se duele de qué cosa, hermanos? Leo el último párrafo y culminamos. Mensajes selectos, página 143.
Página 149 dice: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia a nivel mundial, desde nuestro presidente de la Asociación General, Ted Wilson, ha venido promoviendo un reavivamiento y una reforma. Hermanos, la reforma no se hace con programas. La reforma se hace de manera individual. Y la reforma se hace con algunos cambios que allí mismo lo dice. Nosotros los pastores, y discúlpenme si me involucro dentro de ellos, decimos, necesitamos reavivarnos. Y saben, hermanos, que es mejor estar muertos que reavivados. Y ustedes dirán, ¿por qué? Hace 8 días aquí hubo un sábado joven. Y yo traje este libro y se lo presté a alguien para que después de terminar el sábado tenían presupuestado hacer unos juegos sociales. Y le dije, miren, no lo haga, porque después de una hermosa semana de conferencias en la cual hubo decisiones y fuimos fortalecidos en la fe, habían juegos sociales aquí en el patio, a alabar al diablo. De eso sí que se goza Satanás. Después de una semana de reavivamiento debemos de irnos a nuestras casas agradecidos con el Señor, hermanos. No sucede cuando usted recibe dinero. ¿Qué hace cuando usted recibe dinero? Hace hasta cosas equivocadas. Cuando usted recibe el Espíritu Santo de Dios, ha sido edificado en la palabra, no puede salir al centro comercial a irse de compras, ni irse a levantarse la falda, a bailar el joropo, hermanos, ahorita en San Juan y San Pedro, es mañana creo, hoy. El Espíritu Santo solo te puede llevar a hacer cosas coherentes y buenas para edificación de su fe, hermanos. Y entonces, oído lo que dice, porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. No es porque yo me lo proponga, es porque el Espíritu Santo me va a transformar. Y yo, colocado en las manos del Espíritu Santo, voy a permitir que Él me modele, que Él me transforme. Y dice, mis amados, reavivamiento y reforma son dos cosas muy diferentes. ¿Qué dice, hermanos? Reavivamiento y reforma son dos cosas muy diferentes. Y las explico, no las explico, las voy a leer simplemente, hermanos. Reavivamiento, ¿qué es reavivamiento? Significa una renovación de la vida espiritual. Pastor, entonces tenemos que hacer un reavivamiento. Sí, pero el reavivamiento es, ¿qué cosa? Individual, no de la iglesia. Y ahorita lo leo, que ahí lo dice. No esperemos que toda la iglesia a nivel mundial se reavive, porque eso nunca va a suceder. No esperen que la iglesia central de Bogotá se reavive, porque eso nunca va a suceder. Más, hay gente que me está escuchando en este momento que no quiere ser reavivada. Por eso nunca va a suceder. Y entonces dice, mis amados, reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente, del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Una qué cosa, hermanos? Resurrección de la muerte espiritual. Pregunté si la iglesia central está tibia y me dijeron, ¿qué cosa ustedes? ¿Que sí o que no? Que sí. ¿Necesitamos tomar vida espiritual? Sí, pero ustedes no la toman de mí, ni enchufándose a una toma. No, hermanos, ni proponiéndose leer todos los días un capítulo de la Biblia, no. Hermanos, es no solamente en conocer, sino también en hacer la voluntad de Dios. Y dice luego, eso es reavivamiento, y luego habla de reforma. Hay cosas para reformar. ¿Qué es reformar, hermanos? Usted dice, ay, voy a reformar la casa. Es transformarla. Quitarle una pared, abrir una ventana, ¿verdad? Pintarla, colocarle un lavamanos, hacer adecuaciones. Reforma significa una reorganización. ¿Qué cosa, hermanos? Una reorganización, un cambio en las ideas. ¿En qué cosa, hermanos? En las ideas y teorías. Puedo decir casi atrevidamente que aquí puede haber alguien sentado que cree que el infierno existe, que la inmortalidad existe, la inmortalidad del alma. Hermanos,
Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Hábitos. ¿Qué hábitos, hermanos, tenemos que no nos edifican? Hábitos y prácticas. Hay cosas que avergüenzan a mi Rey, Señor, en mi vida, en tu vida. Cada uno escudriñemos nuestros corazones. Dice: la reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu Santo. ¿Quién hace el reavivamiento en tu vida y en mi vida? Mi Dios Espíritu Santo. Y termina diciendo: el reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacerse esta obra. Mis amados, yo pregunto, ¿necesito yo, por casualidad, necesita usted ser renovado? Yo necesito ser renovado, hermanos. Yo necesito ser renovado, tener más poder para vencer, pero ese poder no está en mí. Ese poder me lo da Dios. Ese poder se lo da Dios. ¿Dios qué? Dios Espíritu Santo. Yo pregunto en esta tarde ya, hermanos, ¿siente usted la necesidad del Espíritu Santo sobre su vida? ¿Así lo siente? ¿Reconoce usted por casualidad que ha rechazado a mi Dios Espíritu Santo durante este tiempo o en algunas ocasiones? Yo pregunto, ¿le gustaría ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Así lo siente? ¿Siente esa necesidad? Si lo siente, ¿por qué no se coloca de rodillas y se lo pide al Señor en este momento, para gloria de su nombre, mis amados? Qué bueno poderle decir a mi Dios Espíritu Santo: perdóname porque he rechazado tu acción favorable sobre mi vida al impedir que transforme mi vida. Hoy te pido que me ayudes porque necesito ser transformado, necesito sentir gozo, necesito tener paz, necesito ser salvo. Dígaselo al Señor. Yo voy a terminar con una oración. Glorioso y buen Padre, te quiero pedir perdón de manera individual y te quiero pedir perdón por esta tu iglesia, porque hemos rechazado la obra poderosa y transformadora de mi Dios Espíritu Santo. Tu Santo Espíritu ha querido morar en nuestros corazones y nosotros nos hemos negado en muchas ocasiones porque no estamos convencidos del llamado que tú nos has hecho a la salvación. Y hemos dejado pasar muchas bendiciones que tú tienes para nosotros como tu pueblo, por desconocimiento, posiblemente, porque hemos vivido perezosamente espiritualmente, porque no hemos vivido a la altura del conocimiento que nos has dado. Señor Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa y perdónanos. Mas en esta tarde a ti, oh Padre, te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu para que reproduzca en nosotros el querer como el hacer por tu santa voluntad. Nuestro espíritu, alma y cuerpo te lo ofrecemos a ti, al único Dios que existe sobre el universo. Y te pedimos, Señor, que nos humilles si es preciso ese orgullo que nos impide reconocerte como nuestro Dios y Salvador. Si alguien en este lugar está luchando para regresar a ti o para venir a ti porque nunca lo ha hecho, permite, Señor, que lo pueda hacer para gloria tuya. Confirma en su corazón el llamado que tú le has hecho para ser salvo. Y permite, Señor, que como hijos tuyos seamos bendecidos en esta ocasión con esa bendición celestial, con esa divina bendición eterna de la deidad, que sea la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Que bajo esa bendición caminemos cada día que nos des para vivir en esta tierra con gozo, con alegría y con esperanza de salvación. Señor, no solo te pedimos por nosotros,
Te pedimos por nuestros seres queridos con quienes queremos compartir la patria celestial. Te pedimos por nuestros amigos y vecinos, para que ellos también, sensibilizados por ti, oh Dios Espíritu Santo, procedan al arrepentimiento y también tengan la posibilidad de amarte como nosotros queremos hacerlo. Levántanos con la seguridad, oh Padre, de que tu Santo Espíritu nos seguirá guiando hasta el encuentro con tu Hijo Cristo nuestro Salvador. Lo pedimos, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Me gustaría que terminemos cantando el himno Mi espíritu, alma y cuerpo, 267 en el himnario antiguo, en el nuevo, no sé, hermana Ruth. Mi espíritu, alma y cuerpo. Disculpe que lo haya cambiado. 259 en el nuevo, 200 en el antiguo. 267 en el antiguo, 259 en el nuevo. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, me entrego a ti, mi Dios, y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión, y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta el alma anhela, de ti la santa unción, y todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Oremos, hermanos. Eterno Padre, gracias te damos por tu palabra. Llévanos al encuentro con ella cada día a través de tu Santo Espíritu, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Señor, necesitamos gozarnos en ti, vivir la experiencia de la salvación, disfrutar de tus muchas bendiciones. Queremos seguir siendo tus hijos. Podríamos decir hoy, como seres humanos, como hablar a un hijo, a un padre aquí en la tierra: no nos desheredes, oh Padre, permítenos estar en la patria celestial y en esa tierra nueva, la cual darás a cada uno de los que victoriosamente se nieguen al pecado y vivan para ti. Dentro de ellos queremos estar cada uno de nosotros con nuestros seres queridos. Danos ese gozo, Padre. Te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.